Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve ahí Sí. la pantalla? Sí, sí. Bueno, Hombre y mujer deben trabajar juntos, sí. Voy a leer desde ahí, o sea, en realidad habíamos terminado este primer párrafo, estamos en el anexo, en este anexo hay diferentes explicaciones de Tikkun, desde el libro Tikkunim HaZohar, donde desde la primera palabra del Zohar hay diferentes formas de llegar a esas correcciones, y en esta corrección hablaba de esa parte masculina y femenina que tienen que trabajar juntas, y daba diferentes pistas al respecto. La última pista que hablaba decía: hombre y mujer deben trabajar juntos para llegar al fuego de vida, y se veía esa frase en lo que son las palabras en sí. La palabra fuego es Martín ladrando. Ya. Martín quiere Esa es eso. Isha es mujer, Isha, ¿no? es mujer. Entonces la palabra mujer es Isha. La palabra hombre es Eish. Si vemos las dos palabras, hay dos letras que tienen en común, que son una Aleph y una Shin. La Aleph y la Shin son comunes a las dos. Y Aleph Shin significa fuego. La palabra fuego está en ambas palabras, tanto el hombre como la mujer. Es lo que comparten entre los dos. La mujer a ese fuego le agrega algo, le agrega una Aleph, una Hey, y al hombre al fuego le agrega una Yud. Pero los dos comparten el fuego. Entonces, tienen que entre los dos como trabajar juntos para eso que comparten entre sí, hacerlo unidad y hacerlo bien. Por eso dice esa frase: hombre y mujer deben trabajar juntos para llegar al fuego de vida. La Chin es la conexión entre Jomá y Binah, que es lo que comparten ahí. La Shin, además, es la conexión en el árbol entre Josma y Binah. Es verdad eso. Es así. Es lo que comparten. Es lo que, sí, es como el equilibrio perfecto en la cabeza, entre lo masculino y lo femenino, se va a través de la Shin. Está bien. Sí. Entonces, lo que comenta acá es la palabra mujer, Isha, que mirando la geometría de orden, o sea, no la geometría que tiene los valores, sino la que tiene un 1 en la Aleph, un 21 en la Shin, porque es la penúltima letra, y un 5, porque es la quinta letra en la Hei, da 27. 27 es la misma geometría de orden, también de orden, de la palabra Gesed. O sea, si tomamos esta como la octava, esta como la 14ª, creo que es, y esta como la cuarta, darían, bueno, capaz que no es 14ª, 15ª, o sea, para que dé 27. Entonces, tienen el mismo lugar de manifestación, por decirlo así, porque el orden implica un sitio o un momento o un lugar de manifestación. La mujer es Malhut, que se eleva en el cuerpo para encontrarse con Binah, que también es un elemento femenino, es una letra G. Después, mirando la palabra que representa al hombre, Eish, tiene geometría de orden 32, que mirando la geometría de orden es la misma geometría que Zohar, que es ese esplendor o que esa capacidad de dar, por decirlo así. Desde donde llega Jochma en sus 32 senderos a través del corazón, de nuevo haciendo un juego de palabras con lo que es el 32, porque tiene que ver con el corazón y tiene que ver con los 32 senderos que están allí. A cerrar el micrófono. Después habla de la letra Yud, que es lo que agrega el hombre, y la Hei, lo que agrega la mujer, que representa tanto a Malhut como a Binah, y la Yud sería Jochma, que es lo que aporta el hombre a través de Seirah. La mujer aporta Gesed, el hombre Jochma. En la unión y el equilibrio de ambos, el fuego de vida llega a existir. Acá termina el primer párrafo. Dice, entonces, resumiendo todo lo que vimos en este primer párrafo, dice: este Tikkun relaciona. En Bereshit habla solo de las 3 primeras letras, hablaba solo de la Bet, la Resh y la Aleph.
Y la relacionaba con el nombre Elohim, que también lo dividía en tres, y como lo relacionaba una parte con la otra. Así arrancó el párrafo. Y en el siguiente párrafo va a seguir hablando al respecto. Entonces dice, Tikkun, corrección 65. O sea, el Tikkun 65, que son estas primeras palabras que están acá. Y dice, Bereshit, y Bereshit, de nuevo, hace la correlación entre las tres primeras letras, la Bet, la Resh y la Aleph, con tres pedazos del nombre Elohim. Aleph, Lamed Hei Yud y Mem final. Hace una relación entre Bet, Resh, Aleph con Aleph, Lamed Hei Yud y Mem final. La cabeza, cajas, acá estoy traduciendo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Cabeza, cajas, pecho, arca, y en mi final, en el Sof, también dice cabeza, pecho, arca, y Aleph, Mem en el nombre, que ellas son Yud, Hei. Todo eso dice entre paréntesis acá acerca de esta correlación. Dice, pone la misma frase entre paréntesis que en el párrafo anterior, pero quita la Yud de Tevin, y que fue traducido como palabras en su momento. En este caso, al no tener la Yud, es un plural femenino de la palabra Teba. La palabra Teba es pecho, pero también es el arca. El arca. Es el arca que está, el arca sagrada, se puede traducir como pecho, caja, arca, y que la vimos también en la geometría, en una relación con la geometría de Zohar, así como vimos la de Hasmal del 378, vimos que la geometría de arca, que es 407, también tiene una relación con la geometría de la palabra Zohar, porque daba una suma de cuando se manifestaba ese Zohar directamente, cuando se manifestaba en Atbash, y cuando se manifestaba en orden, y esas tres manifestaciones en una, nos daba 407, que es este lugar donde está todo ese esplendor, por decirlo de alguna manera. Estas tres componentes de su resplendor se encuentran en este pecho, en esta arca. Acá de nuevo escribo cómo es la relación que se está planteando, la Bet desde Rosh, la Bet de la cabeza, hacia Aleph en el cuerpo, que es la primera letra del alfabeto que está en el cuerpo. La Resh desde la cabeza, que es esa que significa Rosh, aparte de la cabeza, es el nombre en arameo, está relacionado con Lamed Hei Yud en el cuerpo. Sería, si la Lamed la ponemos como la palabra Asia, la Lamed sola delante de una palabra es un Asia, es un pronombre, o sea, es no sé cómo se llama, un adverbio. Sería Asia, Yud, Hei y Yud. Y ese nombre, aparte, puesto como Yud Hei, es uno de los nombres del creador, que es el nombre Hei Yud, que es el nombre Josma, y también, bueno, vida en realidad no, porque vida sería con Het, y acá está con Het. Aleph, Rosh, sería la última, la Aleph, la cabeza, con Mem, que es Gesed en el cuerpo. Dice entonces, Bet, Resh, Aleph, tres elementos en la cabeza. Esos tres elementos en la cabeza corresponden a los elementos del Dar, los elementos que están con lo masculino, con Josma, con esa fuerza de vida misma. Y los nombres en el cuerpo, que es los pedazos de Elohim, por decirlo así, son las manifestaciones que están en lo femenino, o en Gesed, o en el cuerpo mismo, que sería la Aleph, Lamed Hei Yud y Mem. Esta enseñanza en Bereshit nos muestra esta relación masculino-femenina, cómo ambas se complementan y deben equilibrarse para lograr que el fuego de vida nos transforme, y la conexión con nuestro Creador sea permanente. Mencionan las letras Aleph y Mem en Elohim, que son la primera y la última letra de dicha palabra. Un aporte desde Josma, masculino, la Aleph, uno desde Binah, la madre, femenino,
la mem, gesed, ya que indica que ambas letras se relacionan con yud y hei. Y lo que comparten queda al medio, y es lamed hei yud, mirando lo que queda al medio de las palabras, que es esa dirección hacia esa vida, o hacia yud hei, que es la manifestación en Josma, que es lo que te da vida, hacia el fuego que lleva la vida, tal como explicamos anteriormente respecto al fuego de los aportes masculino y femenino. Y bueno, y estos son los dos párrafos que se comentaron de este tikún. En realidad los tikún son muy largos. Yo solo traduzco un principio del texto, porque, para tener una idea de qué están hablando, de por dónde va el tikún en sí. Y bueno, acá terminé el tikún 65. El tikún 66 ya lo habíamos visto hace unas reuniones atrás, porque cuando veníamos leyendo en el texto y llegamos al tikún 66 lo fuimos a leer. Hablaba también de cómo, acerca de Bereshit, pero lo escribía como creó 6, o sea, puso bará como crear, y el shit lo escribió como shité, que es 6, pero seguramente en arameo. Y habla de la relación con Sairapi. No lo vamos a ver de nuevo, voy a seguir hacia adelante, al siguiente tipo. Párrafo 66. El 66 ya lo habíamos visto hace unos... Sí, es el anterior, sí. Ahora vamos a ver el 6. Esta parte acá donde dice referencia 3 está en lo que es la última colección de notas, se llama. O sea, la última colección de notas sería como un apéndice final de lo que es el Tikkunim HaZohar. El Tikkunim HaZohar tiene 70 manifestaciones de la palabra Bereshit, y a lo último tiene unas páginas finales en el texto que tiene como notas adicionales con otras explicaciones, un apéndice, y en esas que van desde la página 139 hasta la 148, dentro de ese apéndice había algunos párrafos mencionados, y eso es lo que está acá comentado. Entonces voy a ir a lo que sería la página 139 del texto, que es otra referencia que había respecto a un tikún, pero en este caso en el apéndice de ese libro. Dice: bendito sea Javayá hacia el mundo, por siempre y para siempre. Está en la página 139, en la primera carilla. Dice: el corrector dijo que estas correcciones las encontré en otro libro escrito a partir de 21 correcciones. Y no sea que la pandilla, las personas que estamos estudiando, lo encuentre ausente de estas preciosas y buenas perlas. Aquí tengo Bueno, sigo leyendo. Dice: hay como algunas notas, entonces acá como que son buenas de comentar, por eso habla de estas preciosas perlas, y es un poco lo que está poniendo en este apéndice. Terminé de decir: pon un bolígrafo de hierro y plomo hacia los collares, cadenas, gruesos, con matorrales en los trazos, y encontrar tipos o especies de nombrar, convocar, apuntar y de despertar.
Luego menciona una referencia a lo que es el segundo tikkun. Dice, esta es una corrección, 22 y 23. En el comienzo creó Elohim, acá me quedó mal escrito, Bereshit para Elohim, Bereshit para una cabra en el futuro Shin, que este es Itzhak. Dice, Elohim en realidad está escrito como, si lo miramos acá, las primeras 4 letras, Eloi, y sin la mem, y la mem separada. Entonces tiene Eloi y una mem. O sea, y esto es un nombre divino, es una manifestación de Dios. ¿Dónde está la men? No, al final. yo no la veo. O sea, el nombre Elohim, Ya, sí, allá arriba, Elohim sí. lo pone como Eloi, El, Hai y una mem. Y es como un nombre de Dios, otro nombre de Dios, Yud-Hei, y después una mem, divina, letra mem. No sé por qué traduzco esto como divina el traductor. Está puesto de esa manera, como separada la mem de todo este nombre. Después la palabra vará. Como si fuera una sigla aparte, así. ¿No? Sí. Pero no es sigla. Es como una sigla, pero no sé. Las 3 primeras palabras de la Torá, que es esto, Bereshit bara Elohim, y puso el Elohim de esta manera. Y después acá puso de nuevo Bereshit bara y puso Shit. O sea, Bereshit, la primera palabra, la descompuso como bara, pero también descompuesta, y Shit. ¿Sí? Que es lo que están poniendo acá. Es lo que traduce acá arriba. Bereshit como bara, una cabra, en el futuro Shin. Todo esto es, esto debe ser una cabra, supongo yo. Que esto es Itzhak. Esto es lo que dice acá el párrafo textual. En esas formas de que la palabra Bereshit la pone primero así y después la pone así. O sea, la palabra Elohim la separa de esta manera y la palabra Bereshit la separa de esta manera. Bará está escrito como Bet Resh y después una Aleph. La Bet y la Resh significa pura, significa hija en arameo, y eso es la letra Aleph. Es como que es divina la letra Mem y es pura o es pura esa hija, esa letra Aleph. Y toda la palabra Bereshit se descompone como Bet Resh Aleph y después Tav Yud y una Shit. Tiene una hija que es Aleph y en el futuro va a ser Shin. Esto es como las 3 letras madres que están ahí. Están las 3 letras madres, es verdad. Y es un poco por ahí que viene el razonamiento. Luego, la palabra esta, la tab con la yud, tiene que ver con el futuro. La palabra atay significa el futuro. Y la palabra tab yud es traducida también como embarazada o como un resultado en el futuro. Es como que la Aleph es una hija, pero que en el futuro se convierte en Shin. Algo así. Algo de eso está hablando. O más que hablando, está como direccionando, apuntando, dando alguna pista al respecto. De leer la palabra de esa manera a través de esas letras ordenadas así. O sea, son las mismas 3 letras que Bereshit, pero las 3 últimas están en orden invertido. Bueno, eso es otra cosa que está poniendo, ¿no? Porque no pone Bereshit acá. Pone Bará, lo pone bien, pero acá en vez de poner Shit, pone la Shin, la Yud y la Tav al revés. O sea, en vez de poner así, pone para acá. O sea, eso que se convierte en el futuro, lo escribió al revés en realidad. La palabra. O sea, toda la palabra de Bereshit la descompone como Bará, pero que Bará está separada y habla de una hija o de una pureza que está en esa Aleph. Y esto escrito al revés significa que en el futuro va a ser una Shin.
Bueno, Y y hay un juego ahí. hay como un juego de letras con esas De 6 letras, y está manifestado acá en un dibujo en la siguiente, en la siguiente canilla como una estrella de David, con 3 manifestaciones que llegan desde la cabeza hacia el cuerpo y 3 manifestaciones que llegan desde el cuerpo hacia la cabeza, las primeras 3 de arriba hacia abajo y las últimas 3 de abajo hacia arriba. El dibujo que vamos a mirar ahora es un poco esto que lo vamos a mirar explicado ahí arriba ahora, pero un poco las 3 letras que estaban al principio, hacia la cabeza, la Bet, la Resh y la Aleph, que están como bajando desde arriba, y desde abajo las 3 últimas, la Tab, la Yud y la Shin, que asciende desde abajo formando la estrella. Un poco hacia ahí es hacia donde vamos con esta forma de descomponer estas 6 letras de esta manera, por decirlo de alguna forma. Las 3 primeras y las 3 últimas, las 3 primeras desde la cabeza, las 3 últimas que vienen desde el cuerpo, y cómo las 2 se mezclan. Dice. Se establece ahí el equilibrio, porque la estrella de David es el equilibrio de las 2 fuerzas, ¿no? De arriba y abajo. De Keter y... Claro, es la fuerza masculina como quiere ayudar, y la fuerza femenina como se eleva desde abajo, y como entre ambas, en ese equilibrio perfecto, logran formar esa estrella. Ver el dibujo de ambos triángulos en la página siguiente, pero en la primera estrella tenemos la Bet y la Resh, que son las 2 primeras. La Bet y la Resh están como dando una hija. Si habíamos visto lo que significaba acá, esto era pura, pero también es hija en arameo, es como el resultado. O sea, la Bet y la Resh es como el padre y la madre que dan un resultado que es la Aleph, que es una hija, y que esa hija en el futuro va a ser esa Shin, que es lo que es el correspondiente en el cuerpo, pero ahí va a ser hija de estas 2, por decirlo de alguna forma. Seguimos con la razonamiento, o con lo que se muestra. La tab que está abajo. La Tab que está abajo y la Yud que están abajo. En la primera estrella, Bet y Resh dan como resultado Aleph. O sea, desde el Rosh, que es la cabeza en arameo, la letra Resh, y la letra que genera toda la creación, que es la Bet, se genera la Aleph, que es la cabeza de todas las letras. Y desde abajo, desde la Tab y la Yud, o sea, la Tab por un lado, si bien es la letra más baja, es la letra que tiene el mayor potencial, porque Malkut de Malkut está escondido en lo superior, y es lo que, desde donde está la fuerza para llegar a lo más alto. Y desde la Yud que está en el cuerpo, que es Keter en Seirampi, que es la letra Yud, desde ahí es como que se genera Shin, o hay fuerza como para que Shin se eleve, para que ese futuro masaj llegue hasta lo más alto, y desde allí se conecte con el nombre en el superior. Dice, se genera la Shin, que será el futuro masaj, desde donde se edificará la corrección futura hacia la corrección final. El piso de abajo es Tab Yud como resultado Shin. El piso de arriba, Bet Resh como resultado Aleph. Luego vemos que acá en lo que escribe el Ari, pone que, ¿dónde está? Un párrafo acá, en la corrección 23, dice, y da como resultado a Isaac. Que este es Isaac. En ese conjunto de cómo se junta lo de arriba con lo de abajo, da un resultado que es Isaac. Isaac es, por un lado, es Geburá. Isaac va a tener 2 hijos, que son Jacob y Esaú. Bet y Resh serían los hijos de este Isaac. Esaú fue el primero, al igual que Resh, que es esa cabeza, que es eso primero que está como en esencia en eso primero que aparece. Resh, o sea, Rosh significa primero, además de cabeza, o sea, en el principio de las cosas.
Y luego esa cabeza se va a terminar convirtiendo en fuente de Sitra Ahra. O sea, ese primero de los dos hijos de Isaac, de esas dos primeras letras, si bien en esencia es lo primero que está en la cabeza, va a terminar siendo fuente de Sitra Ahra. Por otro lado, la segunda letra va a ser la letra de toda la creación. Es femenina desde esa madre, en este caso la severidad de Geburá, pero luego cuando ambos hermanos se juntan y se reconcilian, cuando Sitra Ahra y lo superior miran para el mismo lado, cuando el más duro de todos, los ayudantes del Creador, mira y es visto como un servidor también, hablando de Sitra Ahra, en ese sitio donde la reconciliación es efectuada, allí el templo será construido, donde está la reconstrucción del templo, que es el lugar donde se juntan los dos hermanos. Diferente. Que va a ser Tiferet. Bereshit completa Aleph y Shin hacia lo superior desde Isaac. Y continúa, en realidad, en otros párrafos, pero traduzco solo hasta acá. Ambas puntas de la estrella, desde lo superior y desde lo inferior, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y un poco eso estuvimos comentando en este párrafo. Es el principio, en realidad, del párrafo, de cómo esas 6 letras están distribuidas. La letra de la creación y ese Rosh generan esa Aleph, que va a ser la cabeza de todas las letras. Desde Rosh en arameo y la letra de la creación de Son se genera la Aleph, que es la cabeza de todas las letras. Y desde abajo, desde Tab, que está escondida en Rosh en realidad, y desde Yud, que es Keter en el cuerpo, es como la fuerza más alta en Son, se genera Shin, que es el futuro más ágil, que es la base para poder hacer esa elevación. Y ahí, con esa conjunción entre lo que viene de arriba y lo que va de abajo, se forma esa estrella que en este caso está puesta con estas 6 letras. Esa es un poco esta referencia comentada. Está como bien, como claro, ¿no? Sí, son como, o sea, este texto tiene como pistas de diferentes formas de leer esa palabra. Es como diferente. Esta referencia 4 más bien tiene texto escrito, pero no tanto comentado. Está la traducción total al español, pero sin mucho comentario, me parece. No me acuerdo mucho. Leo. La expresión que dice hacia la derecha la vida y hacia la izquierda la muerte, es una expresión que estaba en el texto, y esa expresión está en el Tikkun HaZohar dentro de la corrección 40. O sea, buscándola por palabras, o sea, donde está ubicada dentro de todo el texto, está dentro de la corrección 40. Y yo lo que hice acá en este caso fue escribir textualmente parte de esa corrección 40 para transmitir la idea de lo que manifiesta, y hay un comentario luego al final. Puse primero todo el texto porque es largo, tanto en arameo como en hebreo, y luego puse lo que es la traducción al español y el comentario. Voy a hacer la traducción en español. Dice, y es dado a ellos, a estos otros, del lado del árbol del conocimiento del bien y del mal, desde donde la Torá les ha prohibido y permitido. A la derecha está la vida y a la izquierda está la muerte. Por esta razón el rabino Akiva dijo a sus discípulos: cuando llegues a las piedras de mármol, no digas del agua al agua. Y no consideres piedras de mármol puro por otras piedras. Todos ellos están vivos y muertos. ¿Qué pone un corazón sabio en nuestro día, desde el ser humano Adán? Y acá hay una referencia a la Torá en Eclesiastés 10:2.
y nació y un corazón necio a la izquierda, y no más, pero os estáis poniendo en peligro, porque estas piedras del árbol del conocimiento del bien y del mal están separadas. Y estas piedras de mármol son especialmente puro, sin separación alguna. Y si dices que los árboles de la vida se han apartado de ellos, y han caído, y hay una separación entre ellos, nada de mentira estará delante de mis ojos. Y acá hay otra referencia a la Torá en Salmo 101:7. Porque no hay un nombre separado arriba. Y los que se rompieron de esos kelim lo fueron. Ven a besarlo, florecer y alejarte de ellos. A esto que comenta Rabí Akiva responde Rabí Hizkiá. Rabí Hizkiá dijo: todas estas personas muertas de la tierra de Israel vivirán y resucitarán por primera vez, mientras el santo, el bendito, resucita a los muertos, porque el bendito se despertará sobre ellos. Esto es lo que está escrito: de ti asolaré el desierto. Hay otra referencia, Isaías 26:19. Vivirán de ti. Estas son la tierra de Israel. Desperdicié a Iacumón, aquellos en una tierra extranjera, en el cual no está escrito la resurrección, reencarnación, vuelta desde la muerte física, sino la resurrección como una elevación o una resurrección espiritual. Porque el espíritu de vida no ensoñará de ellos, sino en la tierra de Israel. Y por esto está escrito que ellos vivirán. Desperdicié un universo, los de afuera. Dejé que su cuerpo sea creado y se levantarán, un cuerpo sin espíritu. Y después de eso rodearán bajo el polvo hasta llegar a la tierra de Israel. Y allí recibirán un alma, y no en otra autoridad, para que puedan existir en el mundo correctamente. Es un poco todo el texto que está planteado acá como parte donde está hablando de esta frase que habla, la frase textual hablaba de que hacia la derecha está la vida y que hacia la izquierda la muerte, y hay un poco más extendido respecto a esos dos lugares en este texto del Tikkun HaSofer. Algunos comentarios. Dice: primero, es necesario moverse siempre desde el deseo de recibir hacia el deseo de dar, lo que ya conocemos. El comentario 2 dice, hay un número 252, voy a ver cuál es el comentario 2, dice: cuando llegues a las piedras de mármol, no digas del agua al agua. ¿Cómo será? No sé bien por qué tiene 252. Dice, Rabí Elazar dijo: un día los amigos preguntaron por qué les dijo Rabí Akiva a sus discípulos: cuando llegas a las piedras de mármol puro, no digas agua, agua, para que no te arriesgues. Dicho esto, un mentiroso no estará listo ante mis ojos. Mientras tanto, la barba del anciano se había ido allí. Las deudas se llaman ancianos, y una corona, que está por encima de las deudas, se llama anciano de los ancianos, y es el descubrimiento de una sola alma que se revelará al mundo en el Mar Tikkun, en la corrección final. Él les dijo: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron que están ocupados en esto que Rabí Akiva dijo a sus discípulos: cuando llegas a las piedras de mármol. Él les dijo: está claro que hay un secreto supremo aquí, y lo interpretaron en la Yeshivá superior.
y para que no se equivoquen en este secreto, he descendido a ustedes al pozo. Y porque este secreto ya ha sido revelado entre ustedes, que este es un secreto oculto a la generación. Es decir, porque en general, este secreto ya te ha sido revelado por todos tus contemporáneos, por lo que se te puede explicar en su totalidad. Y acá da algunas explicaciones al respecto que dice, la palabra piedra, que tiene geometría 53, es Java, la palabra, ¿te acuerdas que es la misma piedra es Abba, que es como padre, ¿no? Que no sí, tendrá acá que está ver. puesto como abón, como una luna al final. Acá tiene una alef, una bet, pero tiene una nun. A ver, un momento. ¿Qué será? Vamos a mirar. Voy a... Ahí está puesto una alef, una bet A ver, y una nun. Esta palabra significa piedra, stone. piedra. Con la nun significa piedra, petrificar como verbo, inmovilizar, volverse una piedra. Si le ponemos una alef al final, eso yo sé que es padre, pero no sabía que también era piedra. Padre es... Acá por lo menos no está puesto tanto como piedra. Sí tiene una raíz común, ¿no? Las dos primeras letras coinciden, pero en piedra, en vez de tener una alef, tiene una nun, para hacer el sustantivo piedra. Sí, lo que está acá. El diccionario este por lo menos me muestra la palabra piedra como alef, bet, nun final. La geometría directa, o sea, la geometría que da la palabra piedra, que es 53, es la misma geometría que la palabra jardín. La palabra jardín es una nun, en vez de ser una alef y una bet, es una guime que también vale 3. O sea, la palabra de jardín, el jardín de Edén, jardín que nos hace acordar siempre con Gan Eden, es Gan, o sea, la geometría de Gan es la geometría de piedra. Y también mirando la geometría de orden, o sea, el lugar donde se manifiestan las cosas, la geometría de orden de Keter y la geometría de orden de Yeshua también es 53. O sea, el lugar donde se manifiesta o el orden para llegar hasta Keter, que además es por Yeshua, y es el lugar de donde se llega a este Gan Eden, tienen que ver con este concepto de esta piedra. Este concepto tiene el mismo valor directo que piedra, ya que no existirán dos aguas en este sitio, porque todo será uno nuevamente. En el trabajo previo, sí existen, por un lado, el padre y la madre superior, por un lado, y por otro, Sairampin y Malkut. Existe una alimentación directa en lo superior y una digerida en lo inferior. Pero luego, en el Martikun, esto ya no será así, porque todo se volverá uno. Es un poco lo que está comentando acá, de cómo termina el párrafo que dice como que ese descubrimiento al final termina en el Maltikun y que va a ser una sola alma, y un poco hacia dónde lleva el secreto que dijo este secreto que está en esas Eleazar. piedras, por decirlo de alguna manera. Es la referencia que hay, o es lo que surgió cuando se leyó este texto. Sí. Después, respecto a la siguiente referencia que hablaba de Eclesiastés 10:2, la tercera referencia, ahí copié de la Torá algunos párrafos de Eclesiastés, creo que solo el párrafo 2, y dice: el corazón sabio, el corazón del sabio
está a su derecha, mientras que el corazón del necio está a su izquierda. Esto es textual, el párrafo de Eclesiastés, que de nuevo está hablando de lo mismo que estábamos hablando respecto a ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. No tiene comentarios, solo el párrafo, porque es literalmente lo mismo de lo que estamos hablando. El comentario 4 hablaba de las piedras del árbol del conocimiento del bien y del mal están separadas. O sea, no están en esa unidad como va a ser en el Martikun, que va a ser volver a ser uno, como vimos acá en la geometría de Yeshua, de la piedra en sí. Las piedras del árbol del conocimiento del bien y del mal están separadas, porque ellas no contemplan este dominio del Creador, que es el único que puede unificar a ambas, que son opuestas. O sea, todo va a volver a ser uno, pero en ese lugar final. En este árbol, al que el hombre se dirige por voluntad propia, cegado por su deseo de recibir, obtiene solo una separación interior que lo va a llevar a su destrucción y a su muerte. Después había una referencia respecto a los Salmos 101.7, y acá lo copié también textual, solo el párrafo de Salmos 101.7 que dice: no habitará dentro de mi casa el que practica el engaño, el que habla mentiras, no será establecido ante mis ojos. Luego otra referencia a la Torá, que estaba en Isaías 26.19, dice: que tus muertos vivan, mis cadáveres se levantarán. Despierta y canta, tú que moras en el polvo, porque un rocío de luces es tu rocío, y a la tierra arrojarás a los holgazanes. Y la última referencia que está acá es un nombre, el nombre Yacumón, que está mencionado en Isaías 26.19, es una traducción de lo que, o está traducido por lo menos en el texto como cadáveres, o sea, desde esos deseos fallecidos, desde esa elección de dejar morir ese deseo de recibir, que se va a retornar al Creador. Y acá termina un poco esta referencia 4 que hablaba de esa separación entre lo que es la derecha y la izquierda, esa expresión que estaba en el texto, hacia la derecha la vida y hacia la izquierda la muerte, con algunos pasajes de esta corrección 40 en el Tikkun HaZohar, que es donde estaba mencionada la expresión. De cómo hacia un lado está la vida y hacia el otro lado la muerte. Después hay otra referencia que también está puesta de la misma manera, está puesta como una expresión buscada en el texto, en este caso la expresión dice: y entonces tú entenderás lo que está escrito en el Tikkunim 66. O sea, el Tikkunim 66 lo habíamos visto, pero lo habíamos visto como en forma genérica, y acá vamos a ver bien la expresión que está en el texto. La expresión del texto decía: porque desde la indicación, o desde el espejo, la vista, desde abajo de la cintura, que ahí está el mal. O sea, habla que mirando en ese lugar, abajo de la cintura, ahí se encuentra el mal. Esa expresión que aparece en la página esta, la página 97, al principio de esta página, en el Tikkunim 66. Y en el siguiente párrafo. Y bueno, y de nuevo acá hice lo mismo. O sea, copié algunos textos de ese párrafo, los traduje al español, y luego comenté algunas cosas, en este caso por un poco menos. Y en realidad hice, o sea, en este texto hice como dos formas de traducir el párrafo. Las idas al Tikkun. En las primeras había ido como al Tikkun HaZohar y traducido algunos párrafos textuales. Y después busqué por palabras específicamente la expresión que estaba mencionada en el texto, y eso es lo que estoy mostrando. Es como mucho más concreto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es por eso que cambió la forma de mostrar la información. La referencia 5, entonces, el texto dentro del Tikkunim HaZohar, que está en Tikkun 66, dice:
De nuevo, esto es un pedazo del texto en sí, donde aparece, donde aparece escrito el texto tal cual estaba ahí arriba puesto. Dice, Rabí Eleazar dijo, ¿a qué irían estos soldados? Él les dijo, hijo mío, ¿qué te parece? ¿Qué bajaban? Ciertamente este es el secreto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el futuro santo del bendito sea revelado y publicado para siempre. Pero entre amigos, hasta que llegue la generación del rey mesiánico. Él les dijo, desde que ha sido revelado entre los amigos, ¿qué es? Y él les dijo, hijo mío, he aquí, desde la cintura y hacia abajo, él era bueno. Desde la cintura y hacia abajo, él era malo. Nabucodonosor lo hubiera conocido. Así lo hizo su fotógrafo. Y en ella se conocía el árbol del bien y del mal. Esto es lo que está escrito en la cabeza de un buen oro, el pecho y los brazos de plata. Hasta aquí todo bien. Por eso dijo del buen oro, por la apariencia de sus caderas, cinturas, y hacia abajo es malo. Esto está escrito de las entrañas y cuartos traseros de una serpiente, por parte de la serpiente antigua. Ese es el texto tal cual que está en Tikkun Zohar, donde habla de esa parte de que de la cintura hacia abajo es malo, que es lo que estamos buscando, desde esa indicación, espejo, desde la cintura hacia abajo que está el mal. Desde la cintura hacia abajo, acá en realidad hablaba que estaba el mal, pero también hablaba que estaba el bien, hablaba todo, en realidad, porque lo que lleva a que haya mal o que haya bien es la intención. Entonces, lo que sí hay desde la cintura y hacia abajo es donde están todas las fuerzas creativas. Allí es donde existen los dominios más fuertes de nuestro ego. O sea, está esa fuerza inmensa hacia el ego. Eso no hay duda que es donde se encuentra. Pero también, si uno logra allí, en ese sitio, conectarse con lo divino, conectarse con lo superior, también es donde existe la capacidad de resucitar desde esta esclavitud y muerte de su dominio. Cuando nos elevamos al Creador, precisamente desde ese mismo sitio. Y acá habla en algún momento en el texto de este rey persa, Nabucodonosor, que cuando menciona que era malo, es que hace referencia cuando este rey que había conquistado al reino de Israel y aparte destruye el segundo templo, en lo que es ya la historia en sí, en esa destrucción y en esa entonces caída hacia esa parte por debajo de la cintura. Ya sabemos que el templo está en Tiferet y cuando ese templo es destruido, estas personas ya viven básicamente en esa zona donde está ese mal gobernante. Es un poco lo que está como comentado, o sea, y que está el texto escrito que habla de ese tema, en algunas referencias, con algunas palabras, no hay muchos comentarios, más bien está la traducción del texto. Y otra referencia más, también desde la misma manera, desde una expresión que está buscada en el párrafo, en los párrafos del Tikkun, y en este caso está en Tikkun 65, y en ese Tikkun 65, el párrafo que estamos buscando decía, y que tenía 2 esposas. Es simplemente esa expresión, la que está mencionada en el texto, y que está en este Tikkun 65. Habla de estas 2 esposas. Dice, Rabí Eleazar le dijo, y que tenía 2 esposas,
Y él le dijo, sí, el que hace el bien y el que hace el mal. Uno por parte del objeto duro, la ley dura, y uno del lado de la carne. Desde allí son tiernos de corazón. Y los que están en el hueso son de nariz dura. Y de la mujer que fue tomada del hueso, Ben Sira dijo, un objeto que cayó de tu parte, bueno o malo, lo arrastró. Y de la mujer que estaba junto al hueso, la mujer dijo, la mujer me diste por compañera, el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera. No la llamé su esposa, como dijo Eva en él, y el hombre llamó a su esposa Eva, Java. Que este último era un esclavo que del lado del árbol del conocimiento del bien y del mal, uno malo y otro bueno. Y del lado del árbol de la vida, ambos viven. Y en este caso no hay comentarios, simplemente está el texto puesto acá sin ningún comentario adicional. Bueno, después hay otro anexo, no sé si querés comentar alguna cosa. No, pues voy siguiéndola. Hay una forma Lo que vas a decir. diferente de trabajar con el Tikkunim Hazohar en este caso. Cambié, o sea, al principio iba más bien el principio de los párrafos, donde hablaba de Bereshit y cómo el texto planteaba esa corrección, pero no iba tanto a la frase donde estaba mencionado directamente en el texto, porque todo el Tikkun 66, por ejemplo, es larguísimo. Y yo, por un lado, a veces explicaba solo el principio del Tikkun y mostraba la idea de por dónde viene el Tikkun, y al final acá lo que hice fui directamente a donde estaba la frase que se mencionaba en el texto para ir más concretamente a la parte donde se estaba explicando ese tema. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y acá como último anexo puse unas consideraciones finales que en realidad son unas consideraciones que surgieron en ese momento y que para dejarlas escritas las puse como anexo, básicamente. Dice, ¿quién mata? ¿La cabeza o el cuerpo? Porque el cuerpo siempre tendrá carencias. Y si él es quien gobierna, siempre iremos hacia otros dioses. Debe ser la cabeza quien siempre gobierne para que el conjunto siempre funcione ordenado. Siempre. Y además la cabeza siempre debe estar conectada al Creador. No como Adán, que a pesar de que tenía la fuerza, igual cambió su atención al otro lado. La cabeza siempre tiene la elección, porque existe ese libre albedrío. Debe buscar la forma para hacerlo una y otra vez hasta que la fiera esté domesticada. Entre comillas, tiene que haber puesto esto. Es como un animal salvaje, el cuerpo, que tira para un lado u otro según sus carencias y el deseo de recibir. Pero nunca debe ser este cuerpo quien tenga el control, porque si ocurre todo estará perdido. Yo conquisté al mundo, es una frase, es cuando esto es logrado, porque este es nuestro objetivo en esta etapa de 6.000 años, conquistar Son, a nuestro cuerpo, a pesar de sus carencias que siempre estarán allí. Debemos aprender a domar, y a que sea esta cabeza quien gobierne con la intención correcta, porque Él es grande y gobierna y solo queremos tener en este humilde servidor nuestro mejor esfuerzo respecto a ayudar a servir a este amo. Toda la cuestión entonces es cómo domesticar a este cuerpo. Miramos entonces las letras y podemos pensarlo como. Acá lo que hay en sí es
un análisis de lo que son las letras, de todo lo que está por debajo de Tiferet, todas las letras que están a nivel del De abajo pasaje hacia hacia arriba. abajo, donde está ese deseo de recibir, y con algunas reflexiones en cada una de ellas. Un poco es eso lo que está ahí escrito. Leo. La primera de ellas, o sea, la primera sería la última, dice, Tab, se nos muestra la carencia, debemos reconocerla, es nuestra reacción, simplemente decir, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás allí presente, te estaba extrañando. No hay que pelear ni rechazar la carencia ni a nuestro cuerpo, sino todo lo contrario. Es necesario amigarse con ella. El cuerpo es absolutamente necesario para poder sobrevivir. Debemos siempre tener el control en buenos términos respecto a esta parte de nosotros mismos, que no es nuestro verdadero ser, sino solo una parte externa en la cual habitamos. Tab entonces es reconocer que existe una carencia en mí, es parte mío absolutamente. No es externa, está en mi interior, ir a su profundidad, intentar conocer. Shin, ponemos el masaje en ese instante, no nos mentimos a nosotros mismos y realizamos el pacto con el Creador. Es un pacto que nunca puede violarse. Está hecho de tal forma que para que la estructura sea edificada, un corte con la carne es del 100%. Una vez que elegimos a Hashem, no es válido decir, hoy no, pero mañana sí. Él da siempre a toda la creación. Sea quien sea que solicite ayuda o la carencia que sea, y siempre hay que volver a él. Por tanto, continuando con los buenos términos, vamos en ese instante al Creador desde este deseo de recibir, que quiere tomar el control, le comentamos nuestro objetivo de vida, no nos mentimos a nosotros mismos, le comentamos, es cierto que tienes un fuerte deseo de recibir y deseas con todas tus fuerzas que toda mi atención esté allí. Intentaré ayudarte que todo lo que esté a mi alcance, porque eres parte de mi ser. Y deseo, al igual que tú, que tus necesidades estén cubiertas todo el tiempo. Pero no puedo para ello ir en contra del objetivo de vida, que es ser uno con el Creador, porque eres grande y gobierna. Entonces, dejarme este instante contemplarte un poco a los ojos para ir a la causa profunda del problema, para ver qué es realmente lo que está detrás y que está aquejando, para poder complacerte, porque el Creador quiere complacer a toda la creación y también desea complacer ese deseo de recibir. Pero para ello debe conocer la causa real del problema, y es dirigirse a él, realizar mal, solicitar ayuda, que él brindará. De esta manera, el deseo de recibir la carencia estará satisfecha y al mismo tiempo mi objetivo de vida no habrá sido violado y el pacto habrá sido respetado. Es necesario llegar a un acuerdo entre este deseo de dar y el deseo de recibir. Es la base de toda la negociación. Y este acuerdo siempre pasa por el Creador, porque solo Él puede contemplar estos intereses que son opuestos y satisfacer a ambos a la vez. Y por allí pasa el pacto y el establecimiento del masaje, en esta negociación, en ese preciso instante en contemplar a los ojos, sin mentirnos, al fondo de nuestra carencia, y ponerla en una misma dirección hacia un único guía, una única dirección que es quien solucionará este conflicto de intereses. Shin entonces es no mentir y unir nuestra carencia con nuestro objetivo de vida. Resh está en el orgullo, que va a estar en medio, y siempre va a estar ese orgullo presente, porque el ser humano es pobre, pero a la vez es inmensamente orgulloso, y le cuesta pedir ayuda y ponerse en manos de lo superior. Y es precisamente esto lo que debemos hacer en ese instante para poder tener éxito. Debemos ir desde el rey hasta Dalet, desde el orgullo hasta la humildad. No existe otra manera de sobrevivir a la muerte.
Y para dirigirnos al Rey con humildad debemos siempre postrarnos, siempre debemos agradecer, estar en una actitud completamente humilde porque nos dirigimos hacia la única fuente de luz que pone en orden todo lo que existe. Entonces, para comenzar, agradecemos una y otra vez la oportunidad de estar vivos y de poder en ese preciso instante, independientemente del sitio en que estemos de nuestro cuerpo, saber que Él nos ayudará y por esto le agradecemos. Le decimos entonces, gracias Carencia por estar allí en este instante para acompañarme en este proceso de acercamiento al Creador. Gracias por existir, porque sin ti este nuevo acercamiento a mi Rey no hubiera sido posible. Tu ayuda es infinitamente valiosa y estoy seguro de que nos escuchará a ambos, porque sabe de tu necesidad. Él conoce la esencia de todo lo que existe y puede darte lo que necesitas para que satisfagas ese deseo, ya sea de salir de un sufrimiento o de una demanda de placer. Es lo mismo. Él conoce a toda la creación y te ayudará siempre, sin ninguna duda, absolutamente. Rey, entonces, es agradecer desde allí, desde ese sitio, ponernos en sus manos, porque Él es grande y gobierna, y lo hace con su infinita misericordia, por lo tanto nunca dejará a nadie insatisfecho, ni a mi cuerpo, a mi carencia en el cuerpo, ni a mi cabeza que solo quiere ser virtual. Luego la letra Quf, que tiene que ver con ese cambiar esos hábitos, con domar a la fiera, poco a poco y paso a paso, para que los hábitos negativos puedan cambiar. Para ello es necesaria la paciencia, la astucia y la perseverancia. Esta fiera vive en nosotros y es un animal salvaje que debe vivir absolutamente, pero domesticado, porque de otra forma todo será destruido y ya no habrá sitio donde vivir. Y para que viva debemos alimentarlo, siempre, nunca eludirlo, pero siempre alimentarlo con la ración correcta, ni de más ni de menos. Como a un perro juguetón y demandante que al ser cachorro tiranea de la correa para uno y otro lado, deberá aprender poco a poco quién es el amo y quién tiene el control. Y poco a poco dejará de tirar de la correa, porque reconocerá quién manda y que al obedecer ya no tendrá más carencias, porque estará alimentado y entonces poco a poco dejará de luchar y exigir. Por lo tanto, nunca hay que ceder el control de la situación en ese instante, pero siempre hay que dar al ego algo mínimo, darle una pastilla al perro para que se quede tranquilo un rato y se vaya acostumbrando de a poco cómo es la cosa. En ese instante, cuando la demanda surge, es necesario decir: sí, claro que te daré esto que pides, sé que lo necesitas, que te hace falta enormemente y te daré lo que necesitas. Deja que termine de hacer esto y ya vemos, por ejemplo. Y esto que hacemos es ir a descansar o a hacer ejercicio, por ejemplo, alguna actividad que seguramente nos sacará del foco de aquello que nos aqueja y al finalizarla ya no estará presente por un rato. Pero al mismo tiempo el ego estará satisfecho porque le prestamos atención en ese instante y seguirá pensando que tiene el control porque en ese preciso instante nos pidió no desviamos la mirada, sino que le dimos algún tipo de respuesta. Otra opción es dar una pastilla, entre comillas, algo mínimo para que piense que tiene el control y luego su fuerza ya no va a ser tal y nos dejará un espacio de tiempo en paz. Es una tarea larga, es necesaria la perseverancia y la paciencia. Las facetas del ego se irán revelando poco a poco y nos mostrarán nuevas caras para obtener lo que quiere. Y desde cada una de ellas debemos retornar a nuestro creador. Quf entonces es domar a nuestro ego poco a poco, alimentarlo de forma correcta, para que estos hábitos vayan perdiendo fuerza a un ritmo personal y sea nuestro creador quien les brinde esta ayuda mínima y necesaria, que siempre nos mostrará las opciones porque nos pusimos en sus manos con humildad. Y Él siempre nos escuchará enviando alguna solución, algún distractor, para satisfacer al ego y seguir cumpliendo nuestra tarea. Luego vemos las tres últimas letras, que son las mismas que ya vimos, pero ya en Seirampi, o sea, la letra Sadi, que es la coherencia en el masaje. Estamos de nuevo en el masaje, pero a un nivel un poco más interno. Este aspecto a ser trabajado y que hemos reconocido en forma puntual, se manifiesta en distintos ámbitos en nuestra existencia, y en todos ellos debemos actuar de la misma manera.
Ya el estar en Seirampi implica un nivel de coherencia hacia todo lo que existe. No es puntual, sino que se extiende. Entonces, en todos esos ámbitos tiene que ser igual, absolutamente. Él es uno y se comporta de igual manera con toda la creación. A cada uno le brinda lo que corresponda para que el conjunto se mantenga en equilibrio. Es necesario entonces en Sadi observar y no mentirnos, pero ahora expandiendo este masaje. Sadi está en Seirampi. Ya no se trata de una situación puntual, sino que en todos los aspectos de nuestra vida, en los diferentes ámbitos o momentos, es un mismo ámbito. Independientemente de las personas o circunstancias que nos rodean, cada vez que la carencia aparezca, no mentirnos, ir al fondo de ella y compatibilizarla con nuestro objetivo de vida, en ese instante, en cada sitio. El deseo de recibir y el deseo de dar. Ambos deben ser satisfechos a la vez, pero al ser opuestos nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero existe alguien que sí sabe, porque fue quien creó a ambos. Sadi es el aspecto interno de Shin. Shin era puntual en Malkut y ahora en Seirampi implica un crecimiento y una coherencia. Porque todo es uno y no debe existir mentira en ninguna circunstancia sobre el aspecto del ego que estemos trabajando, ni tampoco debe existir alejamiento de nuestro objetivo de vida, nunca, porque es para lo que estamos aquí. Y en cada momento es precioso para avanzar en esa dirección. T, de nuevo, es una expansión de la Resh y tiene que ver con el crimen cuando se va hacia el lado del ego. Es la fuerza vital dentro de cada deseo de recibir y que solo desea de recibir para sí. Precisamente en este sitio es donde va a venir la liberación, porque cada uno de estos momentos, este deseo, este crimen que estamos cometiendo, al prestar atención e intención al mismo, estamos en la esencia del orgullo, que es la soberbia de Resh. Solo importa este deseo y las justificaciones serán infinitas en nuestra mente, sentimientos y necesidades físicas. Y el orgullo nos lleva a querer resolverlo por nosotros mismos. Es necesario ir conociendo, al igual que en Sadi, el interior de este orgullo en todos los aspectos de nuestro cuerpo y convencidos que solo nuestro Creador es quien es capaz de complacerlos a ambos a la vez, es necesario ponernos en sus manos una y otra vez. Es necesario agradecer desde cada faceta, agradecer la oportunidad que otro ángulo nos sea mostrado y a la vez confiar y entregarnos desde allí a nuestro Rey. Este trabajo debe ser efectuado en todo nuestro cuerpo, en cada faceta debe tener esta coherencia y siempre postrarnos con humildad y devoción agradeciendo cada aspecto que se nos toque, se nos otorgue para corregir. Ahí que habla de complicidad, porque si bien el crimen es un daño directo, que es servir a estos otros dioses directamente, la complicidad también es otra forma de actuar en esa dirección y con el mismo origen. No es tan directa, es más sutil, pero con la misma intención de fondo. Resh y Kuf, al igual que Pe y Ain, son Netzach y Hod, las dos piernas que trabajan juntas, se mueven una y la otra, desde el orgullo a los hábitos y viceversa, desde el agradecimiento y humildad hacia el domar, alimentando correctamente a nuestro ego. Y esto debe ser expandido en todas direcciones, en las 6 direcciones del Seiram, para que cada aspecto interno de este orgullo, en cada raíz de este crimen y cada elemento de complicidad con ellos sea alimentado correctamente y nunca eludido, sino contemplado. En esta atención y ya estará el 90% de su alimentación. Porque siempre el ego funciona de esa manera, solo desea el control y ya luego pierde interés y fuerza sobre lo que ha conseguido. Si él piensa que está dominado, entonces nos dejará en paz. Y es momento para cambiar la cabeza, hacer ejercicio, descanso, por ejemplo, algo que nos vuelva a nuestro centro, no evadiendo, sino luego prestar atención, solo decir, sí haré esto inmediatamente después de todo. Y otras veces el alimento será un poco más concreto, medido y ajustado a la medida para que se cumpla con el fin de que quede complacido, pero a la vez sigamos en contacto con nuestro creador. En la pastilla que debemos dar continuamente a nuestro animal salvaje para que ni el crimen mismo ni la complicidad esté influyendo de una u otra manera para que sirvamos a otro Dios. Esto debe ser adecuado a todo nuestro cuerpo, son en las 70 naciones del mundo, o sea, por eso llegamos hasta el Etraín,
hablando de esta zona donde está ese ego más dominante, por mí, por solo cada uno de nosotros puede hacerlo, nadie más, nadie puede hacerlo por nosotros, siempre es un trabajo personal, individual, y para volverse uno a uno con él. Y bueno, en realidad todas estas 60 hojas que están acá puestas, 60 páginas, son 2 páginas del texto original que están acá al final de Zain, la página 591, 592. Ahí terminamos el capítulo. No sé qué te pareció esto final, en realidad no tenía mucho que ver con el texto, porque viene de las Esos letras. conceptos de las letras están muy claros, muy buenos. Es como un resumen de las letras que surgió en ese momento y lo escribí en ese momento y lo puse como un anexo, pero en realidad no tenía tanto que ver con el texto, pero siempre tiene que ver con la cábala antes y lo dejé escrito. Pero siempre es para retomar, para no, con otros conceptos que queda más claro. Me parece buenísimo.